Y ahora tenemos la suerte de contar con nosotros con Monse de la Fuente, que es trabajadora social, que está es jefa de sección de atención sociosanitaria, y Leire LH, que es farmacéutica de hospital y está en la sección de innovación y organización. Ellas nos van a presentar un estudio que se realizó sobre el efecto de la renta, el género y el país de nacimiento en el uso de recursos y problemas. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas, según de Noí. La verdad que da mucho gustico estar aquí otra vez. Agradecer a Javier y a su equipazo la organización de estas jornadas que nos permiten compartir conocimiento entre todos y todas. Y para mí es un lujazo estar aquí por segunda vez y acompañada de Leire en esta ocasión, pues más lujo todavía. Esperamos que este estudio resulte interesante tanto como a las personas que hemos participado en su creación. La verdad que lo hemos hecho con muchísima ilusión. Creemos que aporta conocimiento muy útil para la acción y bueno, pasamos a presentaros. Hemos preparado una presentación que se basa en de dónde surge esta idea, ¿vale? ¿Cómo nos embarcamos en esto? Bueno, decir primero, perdón, que Lady y yo lo presentamos, ponemos la cara y la voz a este estudio hoy, pero ya os diremos que ha participado un montón más de gente muy importante y sin la cual, bueno, pues esto no habría sido posible, ¿no? Luego os presentamos al equipo de trabajo, un poco en la línea de lo que decía el compañero, todos y todas aquí somos importantes. Decía que os presentaremos el origen de la idea. Leire nos cuenta la parte metodológica que la controla mucho mejor que yo y lo va a explicar muy bien. Y luego los principales resultados un poco preliminares, ¿vale? Porque no son conclusiones definitivas, sino resultados preliminares. Os contamos, para no enrollarnos demasiado. A ver. Siempre digo lo mismo y acabo, ¿verdad? Bueno, como ya me conocéis, la mayoría tampoco os sorprendéis mucho. Bueno, voy allá. ¿De dónde surge la idea? Bueno, pues tiene como dos orígenes principales, ¿vale? Por un lado, los compañeros del Observatorio de la Realidad Social, del Departamento de Derechos Sociales, nos proponen, yo creo que en el 2021 ya, ¿no, Javier? Creo, reeditar con ellos un estudio que se hizo en el 2017. Veréis, en el 2017 el Observatorio de la Realidad Social estaba inmerso en hacer el diagnóstico de situación para la elaboración de su plan de inclusión, ¿vale? Entonces ellos nos proponen cruzar una serie de variables sanitarias que ahora vemos con un subconjunto de población concreto, que son las personas perceptoras de renta garantizada. Para los que no conozcáis esta prestación, la renta garantizada es así dicho muy de andar por casa, el último escalón de protección económica en un sistema de garantía de ingresos para cuando todo lo demás ha fallado. No tenemos ingresos provenientes de empleo, no tenemos ingresos provenientes del sistema de desempleo, ni de prestaciones contributivas. Si vamos descendiendo, ¿verdad? Nos encontramos al final con la renta garantizada. Por sus características lo solemos asociar a personas en situación de pobreza severa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comporta esa población en una serie de variables? Que eran estas, de manera inédita, porque hasta el momento no se habían hecho estudios de este tipo, persona a persona, línea a línea, que esto es un poco lo que aporta, entre otros, de valor añadido este estudio, ¿vale? Porque sí que conocemos y tenemos, no me quiero enrollar demasiado, pero es que me voy, se me conecta una idea con la otra. Sí que conocéis que tenemos estudios y bastantes análisis, así más poblacionales, voy a decir, tenemos perfiles de zona básica, de donde se concentran los mayores porcentajes de población en situación de desempleo. En esta zona básica hay más migrantes, en esta zona básica, ¿vale? Pero esto es persona a persona. O sea, pensar que la potencia de Bardena es eso, poder cruzar datos persona a persona. Podemos descender hasta ese nivel. Entonces, se cruzarán datos de ese grupo de personas perceptoras de renta garantizada con obesidad, diabetes, depresión, ansiedad y trastorno mental grave. ¿Qué salió? Pues lo que os podéis imaginar. Se analizó todo en términos de prevalencia, de mayor o menor prevalencia de ese tipo de enfermedades en esa población que en el resto. Peores resultados en salud de esas personas. Lógico y normal y aplastante, ¿verdad? Pero bueno, como que lo vimos de alguna manera. Nos proponen reeditar ese estudio en el 21, ¿vale? Y en paralelo, pues nos íbamos encontrando con un montón de conocimiento generado durante la pandemia, que pensamos, jolín, igual le podemos dar un rigor científico a esto, ¿no? Y juntar ambos conocimientos y hacer un paquete de estudio un poquito más amplio. ¿Qué nos encontrábamos durante la pandemia? Así como inputs que nos iban viniendo, pero a los que no podíamos llegar desde un modelo estadístico tan puro como el de ahora, ¿vale? Ni tan bien ejecutado. ¿Qué nos encontrábamos, por ejemplo? Pues nos encontrábamos a nivel hospitalario con
personas jóvenes ingresadas por cuadros muy graves relacionados con COVID, hablo, que nos parecía que muchos de ellos eran extranjeros, extranjeras, y que muchos de ellos además nos parecía que no tenían hecha la PCR previa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen una peor accesibilidad al sistema, están menos en nuestros radares, se nos escapan del sistema de rastreo, de seguimiento de los equipos de atención primaria con todo el esfuerzo que hacemos. ¿Qué está pasando aquí, no? Más cositas que nos encontrábamos. Aplastantemente los brotes de COVID asociados de manera localizada a factores sociales, ¿no? Situaciones de hacinamiento que hacía que pues, los brotes se expandieran en intensidad y en extensión. Personas con falta de red de apoyo, bajos ingresos, personas que no entendían bien las recomendaciones y pensamos, ¿qué pasa? ¿Que hay una mayor incidencia en esta población? Pues puede ser. Y lo aplastante del todo fue comprobar los porcentajes de vacunación. Mira a Javier, porque has participado tan activamente en esto. Porcentajes de vacunación tan desiguales según los países de origen. O sea, es que nos encontramos una variabilidad impresionante. Entonces, ¿qué subyace? Pues es que yo no podía hablar de otra cosa hoy aquí, ¿verdad? Determinantes sociales de la salud. Todos sabemos lo que son, no hace falta que los recuerde. Imagen clásica, factores contextuales, desigualdades estructurales. Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos evidencias de esto ya. El estudio de la OMS que encarga a su Comisión Específica de Determinantes Sociales es de 2005, o sea, ya vamos con conocimiento desde hace muchos años. ¿Qué nos pasa, creo yo, en mi opinión humilde? Pues que a veces nos olvidamos. A la hora de diseñar y de planificar, depende de qué políticas sanitarias o procesos de atención o protocolos o circuitos, estamos un poco, perdonadme la expresión, mirándonos como para dentro del sistema sanitario y yo qué puedo hacer, ¿no? Cuando muchos de los no resultados deseables que nos encontramos al final de esa cadena de valor, analizamos resultados y vemos que no son realmente lo que esperábamos, echamos para atrás en esos escalones y vemos, uy, pues es que están impactando factores sociales. Pues claro, si los tenemos en cuenta desde el inicio, igual el resultado final pues es un poquito mejor de lo que podríamos hacer si no tenemos en cuenta eso. No me he resistido tampoco a poner esta imagen, que es muy clásica y que todos conocéis, pero es que me encanta. O sea, estudio Alan Denver, especialista en medicina preventiva y epidemiología, Universidad de Michigan, 1976. 76. Que sí que ha llovido, ¿eh? Sí ha llovido desde la OMS 2005, imaginaros. ¿Qué nos está contando? Pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Analizó en un outcome tan potente como es la mortalidad, cómo estaban influyendo algunos grupos de factores. El 27% de esa contribución a una menor mortalidad depende de la biología humana, ya lo sabemos, ¿verdad? El 19% del ambiente, el 43% de los estilos de vida y un modesto 11% de lo que podemos hacer en el sistema sanitario. Entonces digo, nos miramos muy para adentro de lo que nosotros podemos hacer, pero es que los mayores factores generadores de salud están fuera de nuestro sistema. O los tenemos en cuenta desde el inicio y trabajamos conjuntamente con eso, o nuestros resultados, bueno, pues serán más modestos, decirlo así, por decirlo de peor manera, ¿verdad? Entonces, con esto que subyace, que al final el estudio se trata de esto, de determinantes sociales y de esas dos ideas gordas que teníamos, bueno, pues montamos un equipo de trabajo potente con una metodología que ahora nos explica Leire. ¿Paso? Sí, pasar tú? puedo pasar este. Sí. Vale, pues partiendo de este contexto que ha contado Monse, surgió la iniciativa de iniciar una línea de investigación sobre determinantes sociales y resultados en salud. Para ello se creó un equipo de trabajo que estaba compuesto por el Observatorio de la Realidad Social, Servicio Navarro de Salud y Navarra Biomed. Desde la parte ya en concreto del Servicio Navarro de Salud, pues la iniciativa sobre todo la lideraron el Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial y la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud. Y posteriormente nos incorporamos profesionales de salud mental, atención primaria y la sección de innovación y organización. Entonces, a raíz de la creación de este equipo, le fuimos dando un poco forma a la idea principal que finalmente se transformó en un proyecto de investigación que fue autorizado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Navarra y cuyos objetivos principales eran los que veis aquí. Por un lado, primero hacer una descripción de cómo se distribuían estos principales ejes de desigualdad en la población navarra. Y el segundo, y el que más importancia tiene, el de evaluar el posible impacto que tiene cada uno de estos determinantes en el acceso y en el uso de los recursos sanitarios y en los resultados en salud.
que es el que pensamos que, bueno, pues que es lo más novedoso, ¿no?, en Navarra hasta ahora, el cruzar datos sociales y económicos con resultados en salud y el que, bueno, pues el que podría tener más valor. En el proyecto se analizaban 4 determinantes principales. Eran el sexo, la edad, la condición de migrante, que se estableció en función del país de origen, y el nivel de renta. Y según este último eje, se distribuía la población entre perceptores de rentas anuales menores a 18.000 euros o mayores a 18.000, que para entendernos a partir de ahora lo denominaremos como rentas bajas y altas. Y se pretendía analizar cómo impactaban cada uno de estos ejes en, por un lado, el acceso y la utilización de recursos sanitarios y, en un segundo paso, en resultados en salud vistos desde diferentes perspectivas. Por un lado, variables relacionadas con la pandemia por COVID, las relacionadas con el control de la diabetes mellitus tipo 2 y también otras más específicas de patologías de salud mental y consumo de psicofármacos. Para analizar todo esto, pues se diseñó un estudio observacional de base poblacional y se analizó el periodo de estudio comprendido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. Se seleccionaron personas residentes en Navarra entre 15 y 64 años y, por tanto, las personas en otros rangos de edad fueron excluidas por el hecho de que el estudio también pretendía ahondar un poco más en cómo impactaba la renta garantizada, y personas de fuera de este rango de edad, por definición, no tienen acceso a percibir esta renta, ¿vale? Por tanto, lo centramos en esta población. Los datos se obtuvieron de Bardena. Y en cuanto al análisis, pues primero se hizo una descripción de la cohorte y ya para el segundo objetivo se desarrollaron modelos de regresión multivariante para analizar el impacto concreto que tenía cada uno de estos determinantes o ejes en las variables de resultado. Y todo ello lo ajustamos por otros, bueno, por el resto de determinantes y condicionantes, ¿vale? Para que fuesen, bueno, pues estuviesen a igualdad de condiciones. Decir que es un estudio modesto, pero bueno, creemos que tiene valor y que, bueno, pues vamos a ir un poco perfeccionando los análisis y yendo más en profundidad, pero bueno, creíamos interesante mostraros algunos de los resultados. Sobre la distribución de los ejes o determinantes sociales en Navarra, pues bueno, la cohorte estuvo formada por más de 430.000 personas entre este rango de edad que hemos citado, de 15 a 64 años. La mediana de edad era de 43 años y el 57,2% de las personas de la cohorte tenían rentas anuales inferiores a 18.000 euros. El 49,4% eran mujeres y en estas más de la mitad recibían rentas anuales inferiores a 18.000 euros. Por otro lado, un 20% de la cohorte del estudio era migrante y entre estos casi un 84% tenía rentas bajas. A continuación, en esta figura lo que se hace es mostrar la distribución de la renta. En azul estarían representadas las rentas bajas y en rojo las rentas altas en función del género. En la columna de la izquierda podéis ver a los hombres, en la derecha a las mujeres y también en función de la edad, distribuido por filas. Entonces aquí pues lo que se objetiva, ¿no?, pues es que existe una diferencia en el nivel de renta entre hombres y mujeres, ¿vale? Siendo el porcentaje de rentas altas más frecuente entre los hombres, ¿vale? Esta tendencia se observa fundamentalmente a partir de los 20 años y se mantiene en todos los rangos de edad. Y a continuación os mostramos en estas figuras la misma distribución, pero añadiendo otro componente, que es la condición de migrante. En la figura de la izquierda os mostramos cómo sería la pirámide para la población migrante y en la derecha para la población no migrante. En azul y en verde están representadas las personas con rentas bajas. En azul, además, serían personas que reciben renta garantizada y en verde, personas que no son perceptoras de renta garantizada. Y en rojo, las rentas altas. Entonces, si comparamos una y otra población,
aquí es muchísimo más evidente la diferencia en el nivel de renta, ¿vale? El porcentaje de rentas altas es significativamente mucho más frecuente en población no migrante. Y sí, por otro lado, si ahora centrando el foco en la población migrante, lo que vemos es que, en concreto, en las personas que son perceptoras de rentas bajas, la mayoría de ellos no reciben rentas garantizadas, que serían las que están representadas en verde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son personas que son en general laboralmente activas, ¿no? Tienen su principal fuente de ingresos sería el empleo, ¿vale? Pero sí que comparando una y otra, entre una y otra población los niveles de renta, pues se deduce que son empleos mucho más precarios. Eso iba a decir. Vale, y ya pasaríamos a la parte de ver cómo impactan cada uno de estos factores, por un lado en el acceso y la utilización de recursos sanitarios y por el otro ya en resultados en salud. Los resultados los vamos a mostrar en forma de estas figuras que lo que representan es, no sé si la letra está un poco pequeña. Ah, vale, sí. En el eje Y, ¿vale? Lo que se representan son cada uno de los ejes, que sobre todo en esta charla nos vamos a centrar sobre el eje de sexo, el de ingresos bajos y el de condición de migrante. Y en el eje X lo que se muestra son odds ratios ajustados, que son valores que van desde 0 al infinito y lo que vienen a representar es el grado de asociación de cada uno de estos determinantes con la variable de resultado. La línea vertical azul que se observa en el punto del 1 sería la línea de no diferencias, ¿vale? Aquí sería, si el estimador está justo en esa línea, indicaría que no habría una asociación entre ese determinante y la variable de resultado. Por tanto, los estimadores que queden en la parte derecha de ese eje vertical estarían asociados de manera estadísticamente significativa a la variable de resultado y en sentido positivo, y los que quedarían en el margen izquierdo tendrían una asociación estadísticamente significativa en sentido negativo, ¿vale? Todo ello ajustado por otros factores. Por ejemplo, en el caso de la variable de visitas a atención primaria, también analizamos las visitas a atención especializada, que lo podemos ver en conjunto. En cuanto al eje de sexo o género, lo que vemos es que la probabilidad de haber acudido a consultas de atención primaria y atención especializada era significativamente superior, en concreto casi 2 veces superior en las mujeres que frente a los hombres, a igualdad de condiciones respecto a los otros factores, ¿vale? Esto ocurría tanto en atención primaria como en consultas de atención especializada. En cambio, lo que ocurría era que en cuanto a la probabilidad de acudir a atención primaria, las personas con ingresos bajos y las personas con condición de migrante, la probabilidad de que acudiesen a visitas de atención primaria era inferior que las personas que perciben ingresos altos o que son no migrantes, ¿vale? Y si vemos la tendencia en atención especializada, pues se observa ese mismo efecto para las personas migrantes y en el caso de las personas con ingresos bajos, bueno, la tendencia se invierte pero muy levemente. Y por otro lado, también se analizaron al haber acudido a urgencias o no en el último año y aquí vemos, bueno, sobre todo centrándonos en los ejes o en los determinantes de condición de migrante y ingresos bajos, pues la probabilidad de que estas personas hubiesen acudido a urgencias será significativamente superior respecto a las personas sin esos factores, ¿vale? Y aquí es cuando nos podría surgir la duda de, bueno, ¿no? Pues si realmente los procesos o los cuadros por los que han acudido a urgencias eran realmente cuadros agudos que requerían una atención urgente o no, ¿no? Entonces, para ello, también se procedió a analizar el haber sufrido una hospitalización urgente. Y lo que veíamos era que en ambas poblaciones, tanto en las personas con ingresos bajos como en las personas migrantes, esa mayor probabilidad de haber de haber sido hospitalizado de manera urgente se mantenía. Es decir, lo que vemos es que tanto las personas migrantes como las personas con ingresos bajos pues generalmente no acuden a atención primaria, es decir, acceden al sistema
por otros cauces que no son los habituales, que en este caso sería urgencias, y cuando acceden a urgencias realmente se deduce que pues lo hacen en peores condiciones o en situaciones más complejas, ¿no? Por el hecho de que muchos de ellos acaban siendo hospitalizados. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es una realidad, ¿no? Y, bueno, pues es algo importante, son factores propios del paciente y que vemos que están impactando, ¿no? Tanto en el acceso como luego veremos en los resultados en salud. Entonces, tener estos datos en Bardena, pues amplía mucho el campo, la visión, ¿no? Y bueno, pues nos da una visión más ampliada de todo esto. Por añadir, perdón, que por añadir un poco lo que comenta Leire, claro, a veces tenemos como sospechas o ideas o rumorología que hay que contrastar con datos realmente, que esto es un poco la potencia de ver blanco sobre negro. Y puede ser verdad que tenemos sensación de que las personas, pensando sobre todo en las personas migradas, acuden más a urgencias, porque probablemente sus dificultades para acceder a atención primaria sean superiores a las del resto de la población, ¿vale? Es verdad, se ve, pero resumiendo mucho, acuden con motivo. Quiero decir, con motivo porque acaban ingresando de manera urgente, si no, no los ingresaríamos. O sea, no van puramente por utilizar el sistema, sino porque realmente tienen motivo de ingreso. Por ir desmontando mitos que también, ¿no? Se nos quedan ahí como en el imaginario y esto nos lo aterriza, ¿no? Sí. Y en cuanto, bueno, al siguiente apartado, que sería variables relacionadas con la pandemia de COVID, aquí os mostramos dos de ellas, ¿vale? No traemos todas, pero bueno, hemos destacado las más importantes, que serían la hospitalización por COVID y la vacunación. Entonces, bueno, analizando primero la parte de vacunación, vemos que la probabilidad de vacunarse es significativamente superior en mujeres respecto a los hombres, a igualdad de condiciones respecto a la edad, la condición de migrante o los ingresos. Y en cambio, las mujeres en concreto sufren o tienen una probabilidad menor de ser hospitalizadas por COVID. Y en el caso de las personas con ingresos bajos y las personas migrantes, estos se vacunan por COVID de manera menos frecuente, ¿vale? La probabilidad de vacunarse es menor que las personas sin estos determinantes y a su vez se observa cómo las personas migrantes además tienen una mayor probabilidad de ser hospitalizados por COVID. De alguna manera ¿no? Se corrobora lo que nos parecía que estaba siendo. Teníamos esa sospecha y realmente es verdad que las personas migradas están ingresando o ingresaron por COVID con mayor probabilidad que otras sin esa condición. Y en concreto con la vacunación, la verdad es que era aplastante y no me resisto a contaros lo intensamente que trabajamos con la Dirección General de Políticas Migratorias para poder explicar esto y para poder incidir en ello. Porque es que esto nos lleva a la acción, un poco lo que venía diciendo desde el principio, ¿no? Todos estos resultados preliminares hay que explicarlos en un contexto que lo haremos un poco más despacio con toda la bibliografía que alrededor está buscando el Observatorio de la Realidad Social, pero así a priori sí que lo que nosotros nos explicaba el Servicio de Mediación Intercultural de la Dirección General de Políticas Migratorias, en cuanto a vacunación sobre todo, y los diferentes orígenes, era que, por ejemplo, había claves culturales que estaban impactando mucho en esas vacunaciones, más probables o menos probables. Ejemplo, países del este. En los países del este en general, hablo de generalidades, pero todo lo que provenga del Estado, del aparato gubernamental, es algo a mirar con lupa, por no decir rechazar. Entonces, eso trasladado aquí, si nuestra campaña era de gobierno, era muy difícil que la aceptaran. Ahí había muy poco margen de maniobra, era muy difícil llegar a unos resultados en salud como nos planteábamos para la población autóctona. ¿Podemos incidir ahí? Sí, y lo intentamos, pero por lo menos ajustamos nuestras expectativas, que no es lo de menos, es saber hasta dónde podemos llegar también y focalizar los esfuerzos en población, por ejemplo, que sí que era más permeable a ciertas acciones. Por ejemplo, me invento. En países del África subsahariana, más nos contaba el servicio de mediación que estaban impactando situaciones de allí no hay, ya me voy de tiempo, es que lo siento, no me resisto, lo siento. Intento resumir mucho. Pero esto lo tengo que contar, ¿no? Sí. Es una enfermedad de blancos y aquí no hay. O sea, si aquí no estamos teniendo incidencia COVID, eso es una enfermedad que se han inventado allá y ¿para qué te vas a vacunar si aquí no hay?
Si tus fuentes de información son las de tu país de origen, difícilmente vamos a poder desmontar eso, a no ser que sea con sus mediadores interculturales, con sus personas referentes de sus comunidades, en sus comunidades evangélicas, en sus iglesias. Hasta ese punto nos acercamos y adaptamos la campaña de vacunación tanto, que es un poco, creo que la línea de lo que tenemos que hacer, a que se abrió la vacunación sin cita, se hizo una campaña específica traducida en clave cultural, traducida a idioma. Hay que intentar acercarnos a esa población. En este grupo concreto, no te quiero ni mirar, en este grupo concreto de edades tenemos un 20% de población extranjera, pero es que en el conjunto de la población tenemos un 16%, no podemos obviarlos. Tenemos que adaptarnos un poco para poder llegar también. Vale, os voy encima a robar un minuto. Vale, luego lo doy. Fijaros en la gráfica, claro, no veis los datos porque están muy pequeñitos, ¿vale? Pero todos los primeros datos, ¿vale? Que veis como una especie de escalera, son en grupos de edad, ¿vale? Desde los más mayores a los más jóvenes. Entonces, lo que estamos viendo es un efecto de edad que lo conocemos todos, ¿no? Que la gente más mayor pasó peor en COVID. Estamos hablando hasta 64, si tuviéramos los de 80, imaginaros a dónde se van, ¿no? Pero está muy claro la calidad del dato, ¿no? Porque solo con una visualización ya lo veis, estamos hablando de hospitalizaciones, no hospitalizamos a la gente para que pasen el fin de semana ahí a gusto, ¿no? O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y la vacunación lo mismo, es decir, la gente más mayor se vacunó más porque sabía que tenía un mayor riesgo. Y nada, nos dejamos. Perdón, pero una cosa solo. En ese gradiente de edad que comenta Javier es muy interesante ver cómo lo siguiente que impacta más es la variable migrante, incluso por encima de la obesidad. O sea, afecta más el hecho de ser migrante que el hecho de ser obeso. Obesa. Bien, y vemos que también el efecto pues, se da en otros ámbitos, ¿no? De la salud. Por ejemplo, en cuanto al control de la diabetes, se midieron, o aquí os mostramos dos variables. Una sería la no medición de la hemoglobina glicosilada y en la parte derecha se observan los resultados para el tener o no hemoglobinas glicosiladas fuera del objetivo. Vale, entonces lo que aquí veíamos era que las personas migrantes en la parte de la izquierda tenían una mayor probabilidad de, o se medían menos la hemoglobina glicosilada respecto a las personas no migrantes, y en aquellos que tenían mediciones de hemoglobina glicosilada, la probabilidad de que esta medición estuviese fuera de rango era significativamente superior que las personas no migrantes. ¿Vale? Lo mismo ocurre con las personas con ingresos bajos. Estas también bueno, pues tenían una mayor probabilidad de tener glicadas fuera de rango. En el caso de las mujeres pasa a lo contrario. Las mujeres tienen una mayor probabilidad o se miden en más veces la hemoglobina glicosilada, y en aquellas que tienen medición, además la probabilidad de que ese dato esté dentro del rango es superior a la que presentan los hombres, a igualdad de condiciones, como ya decimos, en cuanto a edad, nivel de renta o otros factores. Y ya para finalizar, en cuanto a variables de salud mental, bueno, pues se analizó la prevalencia de diagnósticos de trastorno mental grave, en la que se observa también que la probabilidad de presentar este diagnóstico era superior en las personas con ingresos bajos, y en cambio las mujeres y los migrantes presentaban una menor probabilidad de tener este diagnóstico. Y paralelamente también analizamos el consumo de psicofármacos. ¿Vale? Entonces, en estos se mantenía la misma tendencia para las personas con ingresos bajos, siendo la probabilidad de que consuman psicofármacos superior que las personas con ingresos altos, y también superior en el caso de las mujeres. En el caso concreto de las personas migrantes, estos, como ya veíamos en la parte derecha, tenían una menor probabilidad de tener el diagnóstico de trastorno mental grave y a la vez menor probabilidad de consumir psicofármacos. Y bueno, pues esto también creemos que se puede explicar porque quizás en estos ya parten de que acceden en menor medida al sistema, ¿no? Entonces, ya que accedan a atención especializada de salud mental, pues aún es más difícil. Entonces, creemos que no es tanto que haya una menor prevalencia de trastorno mental, sino que quizás, bueno, pues no los tengamos en el radar. Y bueno, aquí mostramos simplemente una conclusión de los resultados que os hemos mostrado, pero como vamos justos de tiempo, ya lo podréis ver en las diapositivas que os enviemos. Y ya vamos a pasar a comentar unas reflexiones finales, entre las que nos gustaría destacar las siguientes.
Primero, pues se objetiva que los determinantes sociales y los estilos de vida tienen un impacto muy relevante en los resultados en salud. El estudio que se está haciendo, pues pensamos que pone de manifiesto el enorme potencial que ofrece la integración de la información socioeconómica en una base de datos sanitaria. Por otro lado, también queríamos destacar el valor añadido de disponer servicios sanitarios que integren la perspectiva social y sobre todo también trabajadores sociales, ¿no? Más en concreto en el diseño, en la implementación y en la evaluación de toda actividad sanitaria. Y también en cuanto a la interpretación de los resultados en salud. Sí, por comentar, lo que hemos hecho un poco desde el principio, no queríamos un bonito estudio, sino un bonito estudio que nos permitiera diseñar acciones para poder minimizar esos impactos, vamos a decir así. Pensamos que tiene potencia a nivel macro para orientar políticas sociales y sanitarias hacia un modelo que reduzca esas inequidades por cuestiones de género, de origen o de nivel de ingresos. También pensamos que puede ser muy útil, y esto creo que ya lo estamos aplicando a nivel meso, pues que estamos un poco en mesogestión, diseñando, implementando y evaluando esos procesos más adaptados a necesidades específicas de ciertas poblaciones, porque ahora las conocemos y las podemos tener en cuenta desde el diseño hasta la evaluación. Podemos hacer eso para mejorar esos resultados en salud. Y la gran potencia de Bardena, lo vuelvo a repetir, pero es que me parece impresionante, es poder descender hasta el nivel micro. No es que podamos identificar poblaciones agregadas, que también. Eso sale de persona a persona, con nombre y apellido y con signa. Pensar que durante la... Sí, pero nos lo podéis mostrar. Nombre y los apellidos no, el dato sí. Sí, lo que digo es, por ejemplo, en pandemia, personas positivas en una zona básica. Yo como trabajadora social en la atención primaria no puedo llamar a todos, no puedo hacer una valoración social de todos y estoy viendo que hay un impacto importante en esta población que sé que está hacinada, que no tiene ingresos suficientes, que etc. ¿Los hemos podido marcar? ¿Los hemos podido marcar para llamarles por teléfono? Sí, pero esa es la labor de Bardena de apoyo a los operacionales, ¿vale? Pues se comporta como un operacional y se integra dentro de la historia clínica, con lo cual cumple todos los requerimientos legales para que podáis hacer eso, ¿no? Es otro valor que al final no estamos más que mostrando lo que nos dan los demás operacionales, ¿no? En este caso. Pero sí. Yo no lo explico tan bien, pero le veo la utilidad. Esto está siendo posible, sin duda, gracias a, como ha comentado Leire, la madurez que tiene el sistema sanitario ya en esa visión que tiene de integrar la perspectiva social también en sus actuaciones sanitarias y, desde luego, al potente desarrollo de sistemas de información. Si no, aquí no podríamos haber llegado a este punto, pero tampoco sin el equipo. Comprobamos nuevamente que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Leire sabe muchísimo de lo suyo, Javier ni te cuento, Javier Lafita, Julián Librero, bueno, ni os cuento lo que saben, pero sin ese conocimiento compartido no habríamos llegado a estas conclusiones, desde luego. Así que gracias al equipazo. Muchas gracias. La verdad es que da gusto escuchar a la gente que sabe, ¿no? Expresarse. A uno hablando de onco, a Monse hablando de desigualdades, a Leire hablando de metodología, ¿no? Vamos os dejo hacer una pregunta si queréis. Venga, nos os falta todos. No hay preguntas, fenomenal. No, en serio, la verdad es que es un trabajazo. Es una gozada trabajar con vosotras y bueno, creo que tiene mucho valor. Y esto se relaciona mucho con lo que ha dicho Adriana al principio, ¿no? Adriana ha dicho que nosotros fijábamos mucho en el sistema sanitario y que nos olvidábamos de los apoyos externos, ¿no? Lo que hablaba de Austria, para no proteger la palabra Austria. Y creo que esto nos ayuda un poco también a volver a fijarnos, ¿no? Que lo que hablaba de las desigualdades y de poner focos también en otras cosas, ¿no? Y estoy seguro que cuando el código suicidio esté, que va a estar en breve,
también nos va a dar mucha información de esto, porque lo podremos meter con todo esto. Podremos ver si los migrantes, ajustado por todos los demás factores, tienen mayor riesgo o no, estamos atendiendo de la forma correcta, podremos poner costes, etcétera. Perdón, explico. No sé si te he oído todo, Estrella, o la mitad. ¿Puedes salir aquí y comentarlo con el micrófono, por favor? Para que así nos puedan escuchar la gente que... Nuestro sistema, pero hay muchas cosas que no, lo he dicho desde el principio, es que si no trabajamos conjuntamente, pero nos va a permitir siquiera dimensionar un poco y ver tendencias, porque si no, esto que observáis, que ya lo estáis viviendo, cuando lo trasladamos para su valoración al resto, igual no lo ven igual, a no ser que lo vean así de claramente plasmado. Quiero decir, nos ayuda a ver blanco sobre negro, a decirles, oye, mira, es que nos estamos encontrando con esto, esto, esto y esto, porcentualmente de esta manera, con estas Ns. Yo en eso voy a estar y sabes que insistir, ¿eh? Sí, no nos cabe ninguna duda. Vas a poner todo, eso está claro. Creo, Estrella, además que has dicho una cosa muy importante y es la capacidad de nuestros pacientes, la gente con la que estamos hablando, de entendernos, ¿no? Y los británicos siempre utilizan una variable, ¿no? De si ellos entienden o no entienden, nosotros no la solemos recoger. Creo que igual es una cuestión que igual nos tendríamos plantear, ¿no? El recoger de una forma sistemática si creemos que nos entienden fácil o no y ver también un poco cómo podríamos incidir en esa línea, ¿no? También, desde sistemas. Estrella nos comenta eso de la importancia que tienen también otros grupos, como pueden ser las personas mayores, ¿no? Con todo este tema también de la dependencia y igual de la capacidad de incorporación de la información que le suministramos, ¿vale?
Para terminar, estaba apuntado Julián Librero. Juli no puede asistir. Tenemos la suerte de tener aquí a Ibai. Ibai nos va a contar un poco de la minería, no esta de granito, sino la de datos, ¿no? Aunque también tiene que picar. En este caso van a contarnos los estudios preliminares que están haciendo en minería de datos de diabetes. Yo creo que es muy interesante para mostrar un poco las posibilidades que da esta técnica. Opa, muy buenas. Pues efectivamente, yo vengo a hablaros de minería, así como cuando a veces oímos el término minería, minería de procesos y cosas de ese estilo, suena a algo muy farragoso, extraño y que tal vez relacionamos con los mineros del siglo XIX y XX británicos, etcétera, como algo duro. La idea es un poco simplificarlo y plantear cuáles son las posibilidades que nosotros vemos cuando los datos pueden estar estructurados de una forma determinada. Para eso se le llama minería en general, minería de datos, porque la idea es descubrir patrones, normalmente son descubrir betas, pero en este caso son enterrados también en un montón de material que no nos resulta de interés o que no responde a nuestra pregunta de investigación en el caso de los datos y de la investigación que pueda resultar más o menos operativa, ¿no? En ese sentido, las minas con las que yo voy a trabajar son simplemente unos ejemplos muy concretos. Van a ser dos, y van a ser dos conjuntos de datos en los que había muchísimo dato y en los que tratábamos de sacar información. Uno de estas minas son todas las personas de Navarra, todos sus ingresos que aparecen en el conjunto mínimo básico de datos, recogidos tanto en CIE 9 como en CIE 10, así como todos los datos que tienen atención primaria de sus CIE 2. Nosotros una de las actividades que hicimos dentro de Bardena Millenia fue convertir eso y agruparlo en un conjunto de enfermedades dentro del Chalson para poder identificar grandes grupos de comorbilidades. Entonces, uno de los grandes conjuntos de datos que vamos a utilizar es todo eso. Y otro de los grandes conjuntos de datos que vamos a utilizar es una cohorte de diabéticos de Navarra. Esta es una cohorte que se diseñó originalmente desde su extracción para responder a unas preguntas relacionadas con el evento cardiovascular que sucede a los diabéticos, porque una de las cosas curiosas que nos contaban tanto la cita como Luis Forga, etcétera, era que, joder, que los diabéticos muchas veces bueno, se terminan muriendo por macroangiopatía y a veces no está del todo claro por qué, porque el control metabólico pues tiene un gran impacto, pero incluso con un buen control metabólico se morían. Entonces la idea era cómo podemos saber y estratificar y analizar correctamente cuando ese riesgo cardiovascular de los pacientes. Y para ello obtuvimos un montón de información y contamos también con la ayuda de Gorricho y de la información que obteníamos desde ahí, ¿no? Aunque en ese caso lo que hicimos fue recoger a todas las personas que a 2012 tuviesen recogido el código CIAP relacionado con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, excluíamos las diabetes gestacionales, excluíamos diabetes pancreoprivas o las causadas por efectos secundarios nocivos en el páncreas, etcétera. Escogíamos todos esos pacientes a 1 de enero de 2012, que serían tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2, los seguíamos durante 5 años y mirábamos en este caso cuáles eran los eventos que ellos tenían. Pero utilizamos información de todo tipo. Utilizamos información recogida en los datos generales del paciente, la edad, etcétera, todo lo que podíamos sacar de atención primaria, pero también utilizamos el Instituto de Estadística, donde obteníamos, por ejemplo, los niveles de renta de la zona en la que vive ese paciente. También obteníamos los mismos cortes de mayor o menor de 18.000 euros en función del copago farmacéutico que la gente estuviese teniendo, y hacíamos esos mismos cortes. Y luego obteníamos también información sobre las prescripciones, sobre las dispensaciones, sobre todo el tipo de información que nosotros pudiésemos recoger relacionado con esos pacientes y que creyésemos que pudiese estar aportando valor a la hora de predecir su probabilidad de muerte por un evento cardiovascular en los próximos 5 años. Con respecto a las comorbilidades, lo que os comentábamos era nosotros diseñamos un paquete que lo que hacía era buscar en esos distintos sitios y caracterizaba cada una de las personas. Aquí lo que estaríais viendo, no sé si se ve el ratón. En el identificador sería cada uno de los navarros
recogidos en Bardener por el sistema público y estratificaba si ha tenido o no ha tenido algún tipo de grandes grupos de enfermedades, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca congestiva, arteriopatía periférica, etcétera, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un montón de enfermedades y seleccionaba cuál era si miraba si esa información estaba repetida o no y le asigna una fecha. Asigna una fecha a que es la primera fecha en la que ha tenido cada una de las personas ese evento. Entonces, de esas dos minas que os estaba contando, una era todos los diabéticos navarros a fecha de 2012 seguidos durante 5 años, queremos mirar qué pasa con ellos. Y por otra parte, todas las comorbilidades de todos los navarros, queremos ver qué pasa con ellos. Pues lo que hacemos es una cosa que se centra en esta presentación de hoy, que es la minería de procesos y la minería de eventos. Para desarrollar algo que tenga que ver con procesos, lo que hacemos es lo que necesitamos. Y eso sirve para cualquier proyecto que se pueda ocurrir. Tenemos que tener identificados los casos. A nivel de persona, que es algo en lo que se incidía en la presentación anterior, si tenemos datos de persona y podemos seguirlos cómo han ido pululando a través del sistema de atención sanitaria, primero voy a primaria, después tengo un evento de urgencias, después de urgencias me voy a endocrinología, después termino en cardio, después vuelvo otra vez a primaria, etcétera. Seguir todo eso. Entonces, tener identificados los casos, tener identificados los puntos de interés. Tener los puntos de interés sería, por ejemplo, si operamos a una persona, pues esa persona puede aparecer primero con urgencias, después iría al quirófano y después puede terminar en planta. Pero el quirófano no es un proceso puntual porque lleva un tiempo determinado, entonces los propios eventos tienen otros tiempos y la suerte es que toda esa información o mucha de esa información está recogida y nosotros tenemos información de tiempos de todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es con esas minas que estamos planteando? Yo lo que planteo aquí son 3 ejemplos. Una minería de proceso asistencial, cómo se atiende a la gente, qué ciclo sigue la gente, cuáles son las rutas principales de atención especializada que siguen los pacientes, todos los pacientes navarros, incluso los diabéticos exclusivamente, cuál es el proceso de multimorbilidad. ¿Sucede habitualmente una enfermedad antes que otra y después antes que otra y eso caracteriza lo que sucede a todos los pacientes navarros? Y luego, ¿qué podría suceder, por ejemplo, con un proceso de prescripción farmacológica? Que en el caso de los diabéticos, ¿qué es lo que primero se prescribe? Después se cambia y con qué frecuencia se cambia, cuánto tiempo suele pasar hasta que se cambia, hay alguna vuelta atrás, cuándo empieza el tratamiento de la insulina, cosas de este estilo. Y, por supuesto, se podría plantear también los nuevos flujos en caso de que fuesen, por ejemplo, flujos económicos. Cuando pasa el dinero desde un momento en otro, cómo revierte, todo este tipo de cosas, todo lo que tengamos, eventos identificados y tiempos claros, nosotros lo podremos visualizar y después dar unos números generales. Entonces, en el caso que estamos mirando, si solo tenemos en cuenta los diabéticos y yo los caracterizo en diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, en este caso tengo 10.046 pacientes identificados de diabéticos tipo 1, 33.842 pacientes identificados de diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 1, al final, solo por especializada, han dado pues 23.451 pasos distintos, es decir, que han ido cambiando de un servicio a otro. Y sumando a un montón de trazas, las trazas serían los distintos caminos hipotéticos posibles que podría seguir un diabético estándar, ¿no? Entonces, como veis, son un montón de información, muchísimos datos. Nosotros nos sentimos muy a gusto cuando tenemos muchos datos. Entonces, si nosotros simplemente utilizamos para visualizar qué es lo que pasa con el diabético, cuál es el proceso, los 10 procesos asistenciales típicos del diabético tipo 1, qué es lo más frecuente que hace un diabético tipo 1. Los diabéticos tipo 1, que sería esta parte que estáis viendo aquí, lo que hacen son, generalmente, se mueven entre este verde oscuro, que sería el servicio de endocrinología y nutrición, y oftalmología. Entonces, en los 5 años que vamos siguiendo a esos pacientes, lo más frecuente es que el paciente diabético tipo 1, es decir, persona que normalmente, salvo tener diabetes, es una persona joven, no está particularmente obesa y de hecho suele estar delgado sobre todo al principio, etcétera. Entonces tienen muchas menos comorbilidades. Las zonas por las que termina deambulando dentro del sistema de atención especializada son endocrinología y oftalmología. Y esto lo repito un montón de veces. Aquí tenemos
El 3,82% de los pacientes han ido 1, 2, 3, 4 veces pululando entre servicio de endocrinología y oftalmología, y el resto, como veis, pues bueno, hay un porcentaje bastante alto de gente que solo ha ido una única vez, el 3,44%, etcétera. Los diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 2 siguen un camino completamente distinto. Son gente mayor, mayores comorbilidades, y por lo tanto es de esperar que vayan por las especialidades de una manera bastante distinta. Entonces vemos que el 7,74 en los 5 años ha ido exclusivamente a oftalmología y no han ido a nada más dentro de la atención especializada. El 3,2% ha ido a radiodiagnóstico. El 1,26 ha estado moviéndose un poco entre esos dos eventos, lo mismo que y después volviendo para oftalmología un 1,19, en traumatología y ortopedia el 0,87%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto nos sirve para tener una especie de visualización de qué es lo que pasa, cómo pulula la gente por el sistema en función de las comorbilidades o de las complicaciones que vaya a tener a lo largo del tiempo. Pero también podemos ver, sobre todo si somos un servicio y lo que nos interesa saber es desde dónde vienen los pacientes. Si yo soy, por ejemplo, el servicio de oftalmología, ¿desde dónde han venido más frecuentemente? Pues aquí, por ejemplo, en el caso del diabético tipo 1, claramente desde endocrinología y nutrición, qué porcentaje de gentes viene de traumatología, etcétera. Este tipo de información la podemos tener porque como tenemos identificados los casos de los pacientes, el servicio al que ha ido, el momento en el que lo ha hecho, etcétera, etcétera, pues tenemos las frecuencias relativas de acudir a cada uno de los servicios de manera independiente. Y lo mismo para los diabéticos tipo 2. Evidentemente, en este caso, pues son muchos más diabéticos tipo 2 que tipo 1. Digamos, si Javier no me dice lo contrario, serán aproximadamente el 10% serán de los diabéticos tipo 2 será el diabético tipo 1 aproximadamente. Entonces podemos ver pues cómo van moviéndose precisamente en los ejes que estábamos comentando anteriormente. Pues entre radiodiagnóstico, oftalmología, pues se mueve una gran cantidad de personas. Pero también podemos resumir la información, seleccionando, por ejemplo, cuáles son los tiempos de las rutas asistenciales más frecuentes. El 25% más frecuente del diabético tipo 1 típico, ¿qué tipo de rutas hace? Pues aquí vemos que desde que empieza lo que hace es ir a endocrinología, algunos no van a nada más y cuando están yendo solo a endocrinología pasan un tiempo, una mediana de tiempo, el 50% de este 25, de 7,83 meses yendo exclusivamente ahí, otros irán a radiodiagnóstico, otros se moverán por oftalmología. En oftalmología vemos que aquí pone 0 meses, significa que ese tiempo no vuelven después a oftalmología, sino que de oftalmología se mueven directamente hacia otro lugar. Por ejemplo, aquí de oftalmología, el tiempo que tarda una persona que ha acudido a oftalmología en volver a endocrinología es 1,63 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos destacar cuáles son las rutas más frecuentes para los diabéticos tipo 1. En este caso, una ruta pues, considerablemente más compleja porque tiene que ver con muchos más servicios, pues la de los diabéticos típicos de tipo 2. Y con esto podemos sacar pues, alguna información que a veces es pues, interesante y que a nosotros nos sorprende y que a veces queremos saber si es que son resultados de hallazgos que no se corresponden con la realidad o si en realidad pues, hemos dado con algo que es interesante. Y aquí, por ejemplo, el paciente típico diabético tipo 2 que acude a salud mental no va a ningún otro servicio, va exclusivamente a salud mental y no se mueve por ninguna otra parte del sistema. Cuando nos planteamos hacer lo mismo con las comorbilidades, seleccionamos, por ejemplo, la gente que tiene más de 3 enfermedades crónicas simultáneas dentro de todos los navarros. Y queremos mirar cuáles son las secuencias de esas enfermedades, cómo se producen. Pues aquí, por ejemplo, miramos que la secuencia típica la más frecuente se da en un 2,14%. Hablamos de todos los navarros con más de tres comorbilidades. Sería el fallo cardíaco congestivo, seguido de una enfermedad pulmonar crónica y seguido después de una enfermedad renal. Pero además podemos mirar cuál es el tiempo que pasa entre esas comorbilidades. Entonces, lo típico, lo más frecuente es que desde que empiezas, aquí estoy recogiendo, si pusiese al 100% de los pacientes, esto sería, bueno, por utilizar un término que se utilizaba antes, no sería más que un espagueti, sería un ramen muy, muy complejo con muchísimos hilos y que sería difícil de abordar. Entonces aquí estamos viendo solo lo más frecuente. Entonces el típico sería tener un infarto de miocardio y aproximadamente 4 años después de tener un infarto de miocardio la gente va a terminar debutando con diabetes y los que tienen una enfermedad pulmonar crónica pues pasan casi 5 años hasta que terminan debutando. Conforme la gente se hace mayor pues se va incrementando también la cantidad de
de diabetes, y el que tiene un fallo cardíaco congestivo, después, o el que tiene un fallo renal, después tiene un fallo cardíaco congestivo, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite visualizar, y muchas veces las cosas que son típicas aquí, que nos cabría esperar, pues están bien tenerlas, pero a veces lo interesante es esas cosas que resultan extrañas, o que los especialistas nos pueden decir, joder, pues gracias a esto hemos podido visualizar una ruta que no tendría que pasar, un paciente no tendría por qué pasar esto, y que queremos saber exactamente a qué se deben este tipo de cosas. Aquí otra de las opciones sería mirar los cuellos de botella, que no sé si se habrá abierto o no. Vale, sería esto de aquí, en el que lo que vamos a ver es cómo van pululando los pacientes por los distintos servicios a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la escala de tiempo. Y aquí, por ejemplo, lo que he puesto es en distinto código de colores, porque podemos poner lo que queramos, si es fumador, no fumador o exfumador. Para esto aprovechamos otro paquete que estaba relacionado con lo que comentabais antes de la extracción de datos no parametrizados. Cuando las cosas están recogidas en texto libre, nosotros a veces somos capaces, de obtener esa información y ser capaces de agruparla en 3 tipos. Por ejemplo, lo que hicimos aquí con el tabaco, con los datos generales del tabaco de atención primaria, pues caracterizarlos en si eres fumador, exfumador o no fumador. Y aquí pues a veces se pueden identificar estos cuellos de botella, zonas por las que la gente termina estancada, en las que la velocidad es menor y que están forzando el sistema pues de una manera un poco más intensa. Y esta no es. Vale. Y ya solo por último, como por poner un ejemplo de qué sucede, por ejemplo, con las prescripciones de fármacos dentro de los pacientes diabéticos, esto sería con los pacientes diabéticos de tipo 2 y esta sería la ruta típica de prescripción de antidiabéticos de los diabéticos tipo 2. Entonces, al principio, la mayoría de la gente, el 80%, pasaría desde el inicio a tener un antidiabético oral, normalmente será metformina. Hay una cantidad que es prácticamente el 14%, según esto, que pasa directamente a tener insulina. Esto habría que verlo y cotejarlo y saber realmente si estamos incumpliendo o si se está cometiendo algún error aquí o si son casos reales. Y después lo típico es que el paciente que tiene un antidiabético oral después se quede con ese antidiabético oral, por lo menos en los 5 años de seguimiento que nosotros hemos hecho, el 61% de los pacientes, pero otros pasan a tener 2 y luego de tener 2 algunos vuelven a tener otra vez 1 y existen así una especie de flujos que sobre el fármaco en los que nosotros pues, estamos interesados. Y es aquí, por ejemplo, donde podríamos poner esto exactamente lo mismo, pero con costes económicos. Podríamos hacer exactamente el mismo tipo de análisis. Y con esto termino, no sin antes dar las gracias pues, a Juli, a Julián Librero, a todos los de Bardena Milenia, a Navarra Diomed, Mónica, Sier, Berta sobre todo cabeza del proyecto, a Coldo y a Hugo, que se fue, estuvo con nosotros un tiempo, él es el que inició todo lo que estaba relacionado con minería de procesos, empezó el camino y hay que agradecerle pues todo este trabajo también. Y nada más. Muchas gracias. Si queréis aprovechar la oportunidad, preguntarle algo a Ibai sobre minería de procesos o tanto diabetes como cualquier otra cosa, ya que lo tenéis. Pues, ahí lo primero, darte las gracias. Cada vez que te escucho, cada vez me gusta más, cada vez lo veo más complejo el trabajo que haces. Pero claro, en un proceso como la diabetes, que depende de lo que se vas haciendo a lo largo de los años, para ver qué pasa, cuando tú vas investigando, siempre te quedas con la duda. ¿Son los fármacos? ¿Es el dinero que estoy invirtiendo en autocontrol? ¿Es el seguimiento que se hace? Y a todo eso no tenemos respuesta. Yo estoy investigando en fármacos y seguir una línea de fármacos es complejísimo, como tú ves. Entonces, simplemente darte las gracias y bueno, pues vamos a apoyar la investigación. Yo creo que va por ahí, porque acaba de salir el estudio Braille hace poco intentando dar una respuesta a qué fármacos son mejores y parece que no hay ninguna diferencia. Pues, claro, a mí no me sirve mucho todavía la respuesta, entonces yo creo que tenemos que seguir por ahí mucho tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Javier. Claro, nosotros nos interesa muchísimo muchas veces porque nosotros somos capaces de pues, manejar los datos y obtener este tipo de cosas, pero no sabemos hasta qué punto esto. Sabemos que esto se relaciona con los datos, pero no sabemos si se relaciona con la realidad. Y a veces lo que sucede también es que no sabemos qué sucede cuando faltan datos.
Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a la gente? Antes hablaba, por ejemplo, sobre las desigualdades, etcétera. ¿Qué sucede si no sería lo mismo que un paciente no retire un fármaco que tendría un antipsicótico? No es lo mismo que que no lo retire que no se le prescriba, que no se le haya visto. Entonces, todos esos aparecen como que no está, no existe retirada, etcétera, pero las causas son distintas y la manera de abordarla a veces es distinta. Y a veces no nos sabemos manejar bien con esa falta de datos. Y es ahí donde el profesional y el conocimiento pues, nos puede ayudar un poco a saber por dónde van los tiros, porque para nosotros a veces es un poco frustrante encontrarnos esa especie de muro sobre el que no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Os habéis planteado el evaluar en estos pacientes que cambian de un tratamiento a otro si hay correlación con los niveles de control, por ejemplo, de la hemoglobina, etcétera, ¿no? Sí, es que como dice Javier, el tema es complejo. Y es complejo porque la hemoglobina es una variable mediadora ahí, porque el médico, suponiendo que todo se haga perfecto y que tengas una persona a la que le has atendido todas las veces que le tenías que atender y que él ha ido todas las veces que tenía que ir y que se está tomando lo que tiene que tomarse porque tú se lo has mandado bien, incluso en ese caso, las personas tendrán, algunas tendrán un buen control y otras personas tendrán un mal control. Entonces, si has tenido un buen control en un momento, es probable que si te vuelven a ver, traten de modificar esa pauta que han dicho. Pues te vamos a bajar un poco la dosis o te vamos a incrementar o ha llegado el momento de pasarte insulina o tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, ese cambio en el momento es difícil seguir. Nosotros sí hicimos un trabajo en el que determinábamos cuándo se había producido un cambio. Buscamos las personas, miramos cuándo ha habido un cambio, qué fármaco está tomando y mirábamos si habían tenido una medida de hemoglobina en un periodo que nosotros podíamos relacionar con ese nuevo consumo del fármaco. Porque la hemoglobina glicada pues es una especie de valor de los 3 meses de valor promedio de la glucosa en los 3 meses posteriores al cambio. Entonces, es difícil llegar a una conclusión. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos que, por ejemplo, el cambio a insulina se relacionaba con un peor resultado de hemoglobina en la siguiente dosis. Lo cual pues, es como lo contrario que cabría esperar, ¿no? Le vas a dar insulina, se la das para mejorar. Pero claro, también es verdad que se la das, muchas veces se la das desde primaria, la primera vez que se la das tampoco te quieres pasar, no quieres que te haga una hipoglucemia, se la das por una razón, y la razón es que influye mucho el mal control de hemoglobina que tenía antes, con lo cual es de esperar que tenga un nivel elevado de hemoglobina. Entonces, sacar conclusiones termina siendo como una visión poliédrica en la que muchos factores influyen y el propio tratamiento es una pieza más que ni siquiera es que sea intermediaria, sino que está todo el rato dando vueltas, ¿no? Porque es algo que se va ajustando. Entonces, hemos tratado de hacer el esfuerzo. Está dentro de nuestros objetivos ser capaces de darle una respuesta, pero como comenta Javier, a veces resulta interesante. En la parte que está relacionada con el análisis, nosotros tratamos de ajustar el resto de confusores que nosotros consideramos basados en la bibliografía. Pero a veces se te quedan cosas fuera y a veces aparece nueva bibliografía pues, que te abre un poco los ojos. Y, por ejemplo, con el caso de los tratamientos, pues efectivamente, no es el mismo tratamiento, sobre todo dentro de los nuevos antidiabéticos orales, en caso de que tú tengas o hayas tenido un evento cardiovascular previo, o si hay riesgo de que tus riñones fallen, o si eres una persona mayor de 75 años, pues tampoco vas a tener los mismos objetivos de control de hemoglobina que vas a tener con una persona de 20, ¿no? Entonces, a veces tratamos de dar respuesta y de integrarlo y lo que precisamente nos resulta más interesante son pues, opiniones de ese estilo, en el que nos ponen un poco el foco en qué es lo que deberíamos estar mirando para que ese análisis que nosotros estamos haciendo se corresponda con lo que realmente es la práctica clínica, porque a veces los resultados parecen mostrar que las cosas no se hacen bien y lo que estamos mostrando en realidad es que las cosas son complejas y que dar esos valores promedios significan promedios dentro de una gran varianza. Entonces, a veces refleja más ese hecho que cualquier otra cosa. Entonces, este tipo de cosas, la verdad que nos ayuda muchísimo.
Pues muchas gracias, Ibai, por abrirnos un poco la luz a este complejo tratamiento de los datos, ¿no? Y cómo se puede obtener conocimiento de esta maraña, pero creo que lo has dicho muy claro, siempre es imprescindible un equipo multidisciplinar, ¿no? Con los clínicos, con todas las personas implicadas, ¿no? En todas las líneas del proceso. Y la obesidad no sale porque en el chartón no se considera enfermedad. Entonces, por ejemplo, habría que adicionar ese dato a la entrada, ¿no? Eso es, ¿no? Y lo tenemos bien recogido, entonces sería cuestión pues, de revaluarlo y en este caso con mayor claridad todavía. Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, hemos llegado ya al horario previsto, son las